Imagina despertar en un amanecer gris, donde el silencio es roto únicamente por el eco distante de campanas y el murmullo del viento. De repente, descubres que la ciudad que conociste se ha transformado en un escenario de pesadilla. Las calles, antes vibrantes y llenas de vida, ahora se encuentran sumidas en una inquietante quietud, salpicadas de sombras y lamentos. Esto no es el preludio de una ficción. Es la cruda realidad que vivió Europa en el siglo XIV, cuando la peste negra desató un caos total. En el año 1347, la humanidad se enfrentó a un enemigo implacable. No era un ejército de invasores ni la furia de la naturaleza, sino una fuerza invisible que se propagó a través de las ratas y las pulgas, transformando ciudades enteras en cementerios improvisados. ¿Te imaginas el terror al saber que cada contacto, cada aliento compartido, podría ser el último preludio de tu final? Las leyendas y los relatos de esa época hablan de un castigo divino, de una maldición enviada desde los cielos, y que aún hoy en día las imágenes de rostros desconsolados y las calles desiertas se mantienen vívidas en las memorias colectivas. Y si te dijera que la historia de la peste negra no es solo un sombrío recuento de números y estadísticas, es una historia de desesperación, de fe quebrantada y a la vez de la resiliencia humana. A través de crónicas detalladas y testimonios impactantes, en este episodio de Historias Históricas, te llevaremos por uno de los callejones más oscuros de la Edad Medieval. La travesía de la peste comienza por tierras orientales, en regiones tan distantes como Asia Central o China. Se cuenta que en un ambiente de inestabilidad y comercio activo, la bacteria Yersinia pestis encontró en las ratas y sus pulgas un vehículo perfecto para propagarse. Las rutas comerciales, famosas por conectar continentes, se transformaron en armas letales. Navegantes, mercaderes y peregrinos transportaron sin saberlo el germen que iba a cambiar a Europa para siempre. Los relatos históricos indican que el epicentro de esta tragedia se inició cuando, en 1347, un grupo de barcos genoveses arribó al puerto de Messina, en Sicilia. Los marineros, ya enfermos por la peste negra, desembarcaron llevando consigo no solo mercancías, sino la semilla de una catástrofe. El ambiente saturado de supersticiones y la falta de conocimiento médico hicieron que la población interpretara estos sucesos como un castigo divino o una maldición, dando paso a ritos y prácticas que intentaban, en vano, detener lo inevitable. La peste bubónica o la peste negra se caracteriza por su rápida propagación y sus síntomas devastadores. Una vez infectado el paciente comienza a mostrar inflamación dolorosa en los ganglios linfáticos, conocido como bubones. Estos se presentaban casi siempre en la ingle y abajo de los brazos, y se acompañaban de fiebre alta y malestar extremo. Apenas 2 o 3 días después de la enfermedad, llevaba al paciente a un estado crítico, sellando su destino en un abrir y cerrar de ojos. Las pulgas, al picar a las ratas infectadas, se convirtieron en mensajeros mortales. Al migrar de una rata a un ser humano, transferían la bacteria sin que nadie pudiera comprender la magnitud de este salto biológico. Algunos expertos han señalado que en circunstancias específicas, incluso el contacto con materiales contaminados o el intercambio de fluidos podría desencadenar la infección. Este mecanismo tan insidioso explicó por qué la enfermedad se esparció con tanta velocidad, sobrepasando a cualquier capacidad de respuesta de la época. La llegada de la plaga a Europa no fue solo un suceso aislado, sino el inicio de una cadena de eventos que se extendió rápidamente por todo el continente. Desde los puertos del Mediterráneo, la peste encontró su camino hacia las grandes ciudades italianas como Génova, Pisa y Venecia. Se relatan episodios en los que, a la llegada de nuevos barcos, la población atrapada en pánico trató de huir, solo para encontrarse con que la enfermedad ya había echado raíces. En ciudades como Florencia y Siena, los cronistas describieron escenas de caos y desesperación, calles vacías, mercados abandonados y hogares convertidos en mortuorios improvisados. Las autoridades, incapaces de contener el brote, recurrieron a medidas extremas como cuarentenas, clausura de accesos y, en algunos casos, la segregación de familias enteras. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes frente a la magnitud del enemigo invisible. El efecto de la peste negra se dejó sentir en todos los ámbitos de la sociedad. La drástica disminución de la población, se estima que hasta 1/3 de los habitantes de Europa perdió la vida. Esto provocó un colapso en la economía y el orden social. Las tierras agrícolas quedaron sin manos que las cultivaran. Los comercios se paralizaron y los sistemas feudales comenzaron a temblar ante la escasez de trabajadores. La pérdida masiva de vidas también generó una crisis en el ámbito religioso y cultural.
Muchos interpretaron la peste como un castigo divino, lo que llevó a un aumento de las prácticas penitenciales y a una renovada fervorosa devoción, mientras que otros se sumieron en la desesperación, cuestionando la propia existencia de Dios. Este choque entre fe y fatalidad marcó el pensamiento medieval, influyendo en obras literarias, artísticas y filosóficas que perduran hasta hoy. Los relatos escritos por cronistas contemporáneos ofrecen una ventana única a la realidad de aquellos tiempos. Por ejemplo, Giovanni Villani y Agnolo di Tura describieron con detalle desgarrador cómo la peste transformó la vida diaria. Las víctimas morían casi de inmediato, y las calles se llenaban de cuerpos sin sepultar. Estas crónicas no solo documentaron la dimensión trágica de la epidemia, sino que también reflejaron la impotencia y terror que impregnaban cada rincón de la sociedad medieval. Asimismo, el testimonio del médico francés Guido Chauliac, quien atendió a los enfermos en Aviñón, resalta la lucha desesperada contra la enfermedad que parecía desafiar todas las explicaciones. Chauliac describió cómo, a pesar de sus esfuerzos y conocimientos, el castigo se extendía de manera implacable, dejando a su paso un rastro de muerte y desesperación. Estos relatos llenos de detalles clínicos y observaciones agudas construyen hoy un valioso legado para entender la magnitud del desastre. A lo largo de los siglos, la peste negra ha sido objeto de intensos debates científicos e históricos. Durante mucho tiempo se atribuyó la causa de la epidemia a la bacteria Yersinia pestis, identificada en el siglo XIX por Alexander Yersin. Sin embargo, años más recientes, algunas investigaciones han puesto en duda esa teoría, sugiriendo la posible implicación de otros agentes patógenos o incluso una combinación de factores. Investigadores como el profesor Kohn han analizado las discrepancias en las descripciones de la epidemia medieval frente a las observaciones de pandemias más modernas, argumentando diferencias en la velocidad de transmisión y en la evolución de los síntomas. Esta discusión ha abierto nuevas líneas de investigación en paleomicrobiología, con estudios que extraen el ADN de esqueletos y restos antiguos para confirmar o refutar teorías previas. Lo fascinante es que, más allá de establecer la causa exacta de la peste, este debate ha impulsado la colaboración interdisciplinaria entre historiadores, epidemiólogos y genetistas, demostrando cómo el pasado puede iluminar los desafíos del presente. La peste negra no fue únicamente una crisis de salud, fue un cataclismo que redefinió el orden social, económico y cultural de la Europa medieval. La propagación de la peste expuso las debilidades de una sociedad sumida en la ignorancia científica y la superstición, pero también sembró las semillas de un cambio profundo. El colapso del sistema feudal, el surgimiento de nuevas corrientes artísticas y la evolución en la organización urbana son en parte herencias directas de ese periodo oscuro. Las ciudades devastadas se reconstruyeron, las civilizaciones aprendieron y con el tiempo la peste dejó de ser una sentencia de muerte para convertirse en una lección. Hoy, con los avances de la medicina y la tecnología, las pandemias pueden ser controladas, pero la historia nos advierte del peligro que nunca desaparece del todo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Historias Históricas. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo donde exploraremos otra historia impactante que ha dejado su huella en la humanidad.